Bueno, amigos, estamos hoy con el doctor Manuel Becerra Ramírez, experto en Derecho Internacional, investigador titular C de tiempo completo de la UNAM, enlace de la línea de investigación institucional hacia un Estado de Derecho Internacional y director de la revista Anuario Mexicano de Derecho Internacional. Doctor, estamos aquí para hablar de la acusación de genocidio que Sudáfrica presentó contra Israel en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Y pues le agradecemos muchísimo esta entrevista para Enlace Judío. Perfecto, sí, pues muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, en efecto, hoy hubo una audiencia en la Corte Internacional de Justicia y el asunto está en, en primera plana en todos los periódicos. Ujú. Así es. Doctor, ¿qué es la Corte Internacional de Justicia? ¿En qué se enfoca este organismo? ¿Cómo funciona y en qué se diferencia de la Corte Penal Internacional, donde Israel también carga acusaciones? Bien, es una buena pregunta porque hay que tomar como punto de referencia lo que es la Corte. La Corte, bueno, en realidad es un producto de la creación del orden mundial de la Segunda Guerra, después de la Segunda Guerra Mundial, aunque hay otros antecedentes. En el año 1919 se creó la Corte Permanente de Justicia Internacional, que es el antecedente de la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia, también hay que tomarlo en consideración, pues toma como punto de referencia pues las impresionantes violaciones de derechos humanos que se cometieron durante la Segunda Guerra Mundial. Y fundamentalmente, como lo sabemos, pues el genocidio de los judíos. Eh, la Corte, es importante también decirlo, que funciona desde 1945, eh, ay, eh, juzga a los estados. Es una corte amplia que tiene una competencia amplia, puede conocer de asuntos varios, como lo hemos visto en la historia de la Corte Internacional de Justicia. Puede resolver asuntos de límites geográficos entre los estados, cuestiones de agresión, cuestiones de derecho humano y también asuntos de medio ambiente. Por supuesto, este es un asunto también el de genocidio, que es parte de su competencia. La diferencia entre la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia está en que la Corte Penal Internacional es una corte nueva, es de este siglo fundamentalmente, aunque su negociación se hace a finales del siglo pasado. eh, Estriba la diferencia fundamental es que la Corte Penal Internacional juzga a personas por crímenes que el mismo Estatuto de Roma, es decir, de la Corte Penal Internacional, establece, entre ellos genocidio. Y la Corte Internacional de Justicia, a lo que nos referimos, juzga solamente a los estados. Por supuesto, la posición de los estados en relación con diferentes crímenes que, que reconoce también el derecho penal internacional, como es el caso del genocidio, o puede ser también otros crímenes de lesa humanidad, como podría ser, no sé, ejecución extrajudicial, desaparición forzada, etcétera, etcétera. Pero la diferencia es que la Corte Penal Internacional juzga a individuos, a diferencia de la Corte Internacional de Justicia que juzga a estados. A estados. Y Sudáfrica llevó a Israel a la Corte partiendo del artículo 9 de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, acusándolo de incumplirlo. ¿Cómo es que se define el genocidio en el derecho internacional
¿Y qué nos puede decir acerca de esta convención? Bien, bien, en efecto, esta convención, la convención de 1949, es el producto precisamente de la Segunda Guerra Mundial, de todos los crímenes. La cuestión del genocidio, desafortunadamente en la historia de la humanidad no es nuevo. Tenemos un antecedente en el siglo pasado que es muy grave entre Turquía y Armenia, en donde un genocidio muy grave. Y lo mismo en la Segunda Guerra Mundial, como lo sabemos. Eh, entonces, la convención sobre la prevención del delito de genocidio es una respuesta precisamente a toda esta, podemos decirlo así, una patología internacional. Eh, en efecto, es interesante también mencionar que la misma convención obliga a los estados parte. En el caso concreto, tanto Israel como Sudáfrica son parte, pero es interesante que la convención establece una obligación para los estados parte de juzgar. Esto es muy interesante, es decir, en este caso, si usted entenderá que no hay un involucramiento directo para Sudáfrica, pero aquí lo que se acciona es lo que se le denomina como jurisdicción universal, es decir, hay un Estado, parte de la Convención sobre genocidio, eh, que está obligada a realizar esfuerzos internacionales porque no se cometa genocidio, siendo parte de la misma convención. Eso le da una competencia. Eso es muy interesante porque se podría pensar que tiene que ver Sudáfrica en un conflicto del Medio Oriente, pero no. Precisamente los mecanismos que tiene la convención establece, obliga a las partes de ella a que también tomen cartas del asunto. Esa es una cuestión. Otra es que el orden mundial creado en 1945, que se manifiesta en en la Carta de San Francisco, tiene diferentes capítulos. Uno de los capítulos más importantes, todos son importantes por supuesto, pero para el caso concreto importante es el capítulo sexto, que se refiere a solución pacífica de controversias. Y de eso es lo que estamos hablando. Es decir, hay una obligación de un conflicto, de que un conflicto sea resuelto de la manera pacífica. Y para eso los medios de solución de controversias, entre otros, como sería la negociación, la mediación, etcétera, etcétera, está el recurso a los organismos judiciales internacionales. Eso es, eh, eh, concretizando, eso es lo que le da competencia a la Corte para poder conocer de una demanda que hace Sudáfrica de un conflicto grave, penoso en Medio Oriente. En su opinión como experto en derecho internacional, ¿son viables estas acusaciones de genocidio por Sudáfrica contra Israel en la guerra contra Eh, Hamas? bueno, mire, por supuesto esto lo va a tener que ver la Corte. La solución del conflicto puede tardar años. Si, no es una corte que se mueva en una rapidez. Sin embargo, lo que está en este momento eh, demandando Sudáfrica también es ni más ni menos eh, medidas precautorias. Lo que está haciendo la Corte el día de hoy y quizás mañana, hay que ver lo que se resuelve, es
si se otorgan medidas precautorias. Eso significa detener las acciones militares en, en- Parar la en- guerra. en- parar la guerra en este momento, que es pues, es una de las grandes preocupaciones de la comunidad internacional. Ahora bien, no sé, para sus escuchas o los que vean cómo funciona esto, quiero decirle que esto es una cuestión de un delito internacional. En materia de derecho penal internacional hay un principio así fundamental que solamente se puede sancionar cuando el tipo del delito, es decir, la descripción de lo que es el delito, en este caso de genocidio, eh, va de acuerdo con la acción violatoria, ¿no? Es decir, hay una aplicación estricta eh, del derecho penal internacional. Por supuesto, la Corte tiene que ver si las acciones que señala la Convención son exactamente las que está realizando Israel en el caso de Palestina. Eh, eso le digo, es una cuestión de prueba. Una de las elementos fundamentales es que hay una intención y acciones de desaparecer una, un conjunto de personas. En este caso concreto, eh, tanto diferentes funcionarios de Israel han manifestado que van a desaparecer, quieren desaparecer a los palestinos. Los datos que está dando en este caso, eh, por ejemplo, Sudáfrica, es que se han muerto más de 20.000 personas. El 70% de ellas son niños y mujeres. Esa es una cuestión. Y otra es la acción en contra de elementos civiles, como por ejemplo hospitales, como por ejemplo electricidad y los movimientos, y además los movimientos de los palestinos eh, hacia, hacia lugares seguros. Entonces se están atacando eso. ¿Por qué deberíamos de creerle a Hamas? Digo, después de saber quién es Hamas. Por eso está la Corte. La Corte va a escuchar a todas las partes. Claro. Eso, Y dos, lo que le eh, quería decir es que estos hospitales y estas escuelas y todo esto, sí, en ellos estaban centros de mando de Hamas, ¿no? Que se han descubierto allí hasta armas y centros de mando de la organización terrorista. Entonces, sí, realmente, sí, sí, he leído también la postura de Israel. sí, Israel está diciendo que dentro de los hospitales está jamás, pero todo eso por eso le digo, es muy importante la prueba. Eh, eh, Eso, le digo, como es derecho penal internacional, tiene que probarse cada uno de las acciones eh, y cómo se prueba con hechos. en Eh, cualquier juicio, ¿no? exacto, mire, esa es una cosa, es una cuestión de prueba exacta, ¿no? De lo que está sucediendo. Pero en donde vamos en este momento, en el procedimiento, es simplemente probar que la acción de Israel pone en peligro la protección del bien jurídico tutelar, como dicen los abogados, es decir, que la acción de Israel en este momento está afectando a la población civil en una tendencia, ni siquiera
todavía probarlo en una tendencia de un genocidio. Le digo, un juicio de este tipo tarda mucho tiempo. Eh, Pero estoy no, diciendo, no olvidemos lo que disparó esta guerra, ¿no? Que fue el sí, ataque tan cruel, tan bárbaro de, de Hamas contra civiles, ¿no? exactamente. Y May, ¿no tiene derecho Israel a legítima defensa? bien, mire, esta es una situación que también está en la Carta de San Francisco, para que lo escuchen. El artículo 51 de la Carta de San Francisco permite al Estado una legítima defensa. La legítima defensa eh, tiene también características específicas. En principio, eh, es de carácter temporal, porque ahí se necesita la participación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El artículo 51 de la Carta de San Francisco dice que los estados tienen derecho a la legítima defensa individual o colectiva, hasta que el Consejo de Seguridad intervenga. Esa es una cosa. Desde el punto de vista técnico, la legítima defensa siempre debe de ser proporcional y nunca debe de ir en contra de la población civil. Eso en términos generales, porque esto es parte del derecho humanitario internacional. De otra manera, lo que Israel se esperaría es que tiene derecho a la legítima defensa, pero inmediatamente acudir al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Como lo sabemos, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, a pesar de los varios intentos de resoluciones, han quedado, eh, se han abortado precisamente por el veto de Estados Unidos, que es dentro del Consejo de Seguridad, es uno de los 5 miembros que tiene derecho de veto. Lo ideal hubiera sido que el Consejo de Seguridad interviniera. En ese esquema que yo le decía de la Carta de San Francisco, el capítulo 6, eh, está precisamente previsto lo de las negociaciones y la participación del Consejo de Seguridad. Si no interviene esos mecanismos, está la Corte Internacional de Justicia. En este momento no se puede decir eh, es culpable Israel o es culpable los palestinos o jamás. Eso se probará. Lo que sí es claro es que la Corte va a tomar una respuesta en relación con las medidas precautorias. Que este conflicto puede ser el detonador de un conflicto mucho mayor que no queremos, ni usted como mexicana, ni yo tampoco. Es decir, es un conflicto que ya tuvimos la experiencia, digo, no tuvimos porque somos muy jóvenes, este, el siglo XX, dos guerras mundiales que fueron ¿Usted terribles. qué cree que podría detonar esto? Yo lo que creo es, mire, eh, antes de este último evento, el primer ministro de Netanyahu estaba, estaba negociando con los países árabes. Había una negociación muy amplia, pero no incluía a los palestinos. Por ahí va la cuestión. Es una cuestión de negociación al final de cuentas. Eh, eh, Mi punto de vista técnico es que el orden mundial creado después de la Segunda Guerra Mundial no está funcionando. Naciones Unidas no está funcionando como debe de ser. Estoy de acuerdo Entonces, con usted. debe de haber, May, una cumbre internacional en donde estén las partes involucradas, tomando en cuenta a los palestinos, tanto de Cisjordania eh, eh, como la Franja de Gaza, indudablemente. Y eh, Europa, Estados Unidos, eh, Naciones Unidas y el Papa, es decir, una cumbre mundial
que se plante ahí y diga, "Oye, ¿qué pasa?". Porque de otra manera, no, es, es terrible. Le digo, el conflicto, si usted, May, eh, vamos a estar de acuerdo, eh, que el conflicto se está saliendo, ¿no? Ahorita está Irán, está Rusia dando vueltas, y los mismos países árabes. Es decir, es necesario urgentemente poner un alto al fuego, que eso lo puede hacer la Corte Internacional de Justicia, y ponerse a platicar, porque May, usted no es política quizás, pero los políticos son los que hacen todo esto, es decir, esto entra en la dinámica y en la lógica de las elecciones de Estados Unidos, que cómo participan, no, cuando deben de sentar las partes a negociar y detener las acciones bélicas. Eso es lo que yo pienso. A ver, ¿usted qué piensa que Israel podría argumentar en su defensa contra las acusaciones de Sudáfrica? Hay una legítima defensa, no estamos, no estamos atacando a la población civil, sino a Hamas, eso hay que probarlo. Eh, lo que dice la información es que eso es muy claro, todos dan una cifra, si usted la ve, de más de 20.000 personas muertas y un porcentaje muy amplio de mujeres y niños. Los niños tienen que ver con eso, simplemente eso. Ya, ahora bien, le digo, qué es lo que diría? Eso lo está diciendo ya Israel, pero tiene que probarlo. En la Corte Internacional de Justicia, el que afirma tiene que probar. Y ahora Sudáfrica solicita, como usted dice, a la Corte que la guerra de Israel en Gaza sea suspendida. ¿Es esto posible? O sea, ¿se puede hacer cumplir los fallos de la Corte? ¿Qué pasa si un Mm, país, en este caso Israel, no hace caso a este fallo? ¿Qué sucede? No, mire, May, ahí hay una cuestión que por supuesto lo he estado reflexionando. Eh, los fallos, en este caso, de las medidas precautorias, son obligatorias. O sea, las partes tienen que cumplir. La convención, la Carta de San Francisco establece una medida cuando uno de los estados no cumple una resolución de la Corte, entonces puede pasar al Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad, como sabemos, no va a funcionar tomando la perspectiva de los Estados Unidos. Hasta ahí llega el derecho. No podemos hacer nada. Pero, May, lo que estamos viendo ahorita es eh, una opinión pública internacional muy fuerte. Si usted vio, por ejemplo, en estos días un evento en donde estaba el presidente Biden y llegó un grupo de gentes estadounidenses simpatizantes de Palestina pidiendo que se parara. Eso, le digo, eh, trasciende ya a la cuestión jurídica. La cuestión jurídica llega hasta allí. No, nadie va a obligar a ninguna de las partes a cumplir con los fallos de la Corte, pero está la parte política. eh, Biden puede perder las elecciones, todo este tipo. Netanyahu, Netanyahu necesita también un apoyo de la población, y no solamente de la población, sino a la opinión pública mundial. Usted lo dijo muy bien al principio, ¿cómo que van a acusar a Israel de genocidio cuando fue objeto de genocidio? Eso también es un elemento de carácter político, eh, de movimientos sociales, a final de cuentas. ¿Sí me explico?
Sí, sí, es muy interesante. Ahora, los jueces de la Corte son de diversos países, entre ellos Rusia, Líbano, Claro. Brasil, etcétera, ¿no? Y naciones cuyos liderazgos han sido muy críticos a la guerra de Israel en Gaza. ¿Pueden verse influidos los jueces por sus respectivos estados de origen o existe una independencia al respecto? No, 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 no. No, 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 no. Los jueces está diseñado también el sistema para que sean independientes y no respondan a las posiciones de las políticas exteriores de sus estados. No, no, eso. Y usted ve muchos fallos que son impresionantes, porque una de las partes puede no estar de acuerdo, pero esa es una de las características fundamentales del sistema. Los jueces son independientes. Recientemente se acaba de, de- de nombrar al mexicano, lo supo usted. Tiene total independencia para tomar una postura. ¿Se puede decir que las intenciones de Hamas sean también genocidas contra Israel? ¿Podría Israel igualmente actuar contra Hamas en la Corte Penal Internacional? Por supuesto, si ve, si Israel puede hacer una contrademanda eh, pidiendo, por supuesto, todo eso es una cuestión de pruebas y debe de ser, insisto, muy estricto, hay que probar. Eh, los abogados son muy estrictos en ese sentido. Deben de probar que hay una intención de desaparecer un grupo de personas, como dice la convención. Matarse de grupos, lesión grave, sometimiento intencional del grupo, medidas destinadas a impedir los nacimientos del seno del grupo, traslado de niños o cualquier acto mencionado perpetrado con la intención. Tiene que probar que hay una intención.